Mi tiempo lo, ¿Sí? pues mi tiempo yo lo distribuyo dependiendo de los trabajos que tenga pendientes. Cuando no estoy haciendo un trabajo pendiente, pues hago mi obra personal, que son mis esculturas y mis cuadros. Entonces, el tiempo pues radica es digamos, en el momento en que tenga una necesidad, pues tengo todo el tiempo disponible para realizar el trabajo. ¿Cómo nace la artesanía en Colombia y en qué lugar se originó el trabajo de las artesanías? ¿Cómo nace la artesanía? La artesanía, digamos que nace de una necesidad del hombre por manifestarse o expresar su cotidianidad. Digamos que la artesanía nace de esa necesidad de tener objetos que le sirvieran para sus quehaceres cotidianos, para sus rituales, para uso doméstico, para uso funerario. Entonces, digamos que la artesanía parte de ahí, de esa necesidad de manifestarse con los diferentes materiales que tenían en el entorno. Interesante. ¿Cuál fue la razón que lo motivó a trabajar como docente y como empresario en artesanías? Pues siempre me ha gustado enseñar, la verdad, y pues me gusta mostrarlo, las cosas que uno hace, pues mostrárselas a los demás, enseñarles a hacer el trabajo, a que transformen los materiales y pues no morirse uno sin haber dejado al menos un granito de arena en este mundo que es la enseñanza, que es poder enseñar a los demás lo que uno ha aprendido en el transcurso del tiempo y en el transcurso del aprendizaje de la vida misma. ¿Cómo surgió la Fundación Grafito? Bueno, la fundación hasta ahora está en proceso, pero ha nacido también pues de esa necesidad de hacer un trabajo social, de que el arte no se quede solo para los que tienen dinero, o para el que puede comprar, o para el que simplemente quiere aprender y no más, sino para entregarle esto también a las personas que no, digamos que están dentro de esa problemática social que hay en Colombia, que es muy fuerte, que es la violencia, que son las necesidades de la gente de poder decir lo que piensa de una manera artística, bonita. Entonces, a partir de eso, pues me nació crear una fundación y estoy en ese proceso de crearla para precisamente eso, para hacer un trabajo social con el arte. ¿Cuáles son las clases de artesanías que usted trabaja? No, yo realmente solo trabajo la cerámica, que es una de las técnicas artesanales, y pues en ella me siento muy bien, me siento satisfecho porque pues la cerámica es milenaria, además el barro que es tan hermoso, tan noble, entonces pues realmente solo hago cerámica. Veo que usted orienta la gran parte del trabajo artesanal a la cerámica. ¿Se interesa más que todo por este campo? Sí, como te dije, la cerámica pues me llena más, además porque con ella también puedo expresarme escultóricamente, además porque pues el barro está ahí, la gente lo ve y pues no siente que con eso se pueda expresar y pues el barro es muy noble, simplemente es tomarlo y hacer las cosas y pues saberlas hacer también y meterlas en el horno y que salgan quemadas y todo, porque qué bonito que el barro que no tiene forma, que es blandito y después coge forma y se mete en el fuego y sale del fuego duro, entonces eso es muy agradable, muy hermoso de saber la técnica de la cerámica. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan en el trabajo con la cerámica? Básicamente es el barro, la arcilla. La arcilla es una arcilla que es preparada, la arcilla pues viene de los estratos de la tierra, pero a la arcilla hay que agregarle algunos elementos químicos y demás que le sirven para que sirva para el horno, para que pueda uno meterlo
a 900, a 1000 o a 1300 grados, que en este caso es la arcilla refractaria o la arcilla de alta temperatura. Sobre todo es el barro, también están los esmaltes, que son los acabados, están los engobes, los óxidos, el feldespato, el silicato. Hay muchos materiales que intervienen dentro de la arcilla como tal, de la materia prima. ¿Qué clases de técnicas utiliza usted en el trabajo de la cerámica? Bueno, para trabajar la cerámica existen 4 técnicas básicas, que son la técnica de pellizco, de rollo, de placa y de bloque o ahuecado. Yo en algunos casos pues utilizo todas o utilizo una dependiendo de la necesidad del trabajo. La hago en placa, o si necesito la hago en rollo, o si el diseño exige, pues la hago en bloque o ahuecado, o también en pellizco. ¿Cuál es el proceso que sigue usted para hacer la cerámica? Para hacer la cerámica es importante primero amasar la arcilla. Si uno no amasa la arcilla, le quedan huecos, le queda aire, y cuando uno la mete en el horno, la pieza se estalla. Entonces es necesario amasarla bien para que no le queden burbujas de aire a la arcilla. Después de que ya se ha hecho el amasado, pues se procede a hacer la pieza, a escoger la técnica que es la adecuada para el diseño, y después de que ya uno construye la pieza, pues hay que dejarla que tome un encuerado, para que el encuerado le ayude a uno a seguirla trabajando, porque si no ella es muy blandita y pues no puede uno trabajarla, entonces es necesario que se encuere. De ahí para allá pues es dejar que la pieza solita se seque, y cuando ya se mete en el horno, la primera quema que hay que hacer en la cerámica o en la artesanía es a 900 grados, para que después me reciban los acabados. Es necesario que esté la pieza quemada a 900 grados, porque la arcilla a 900 grados está porosa y me recibe los materiales que yo le ponga encima. Entonces, ya después de que lo pinte y le haga la decoración, vuelvo y meto la pieza en el horno a 1050 grados para que salgan los colores fuertes y vivos, sobre todo que 1050 es para baja temperatura. ¿Cómo se llaman las técnicas para hacer las figuras en cerámica? Como te había dicho, hay una que se llama pellizco, la otra se llama placa, la otra se llama rollo o churros, y hay otra que se llama ahuecado o bloque o ahuecado, que es cuando uno hace la forma en bloque, le saca lo de adentro para poder crear la pared, para que la pieza no entre maciza en el horno y no se nos vaya a estallar y se nos pierda el trabajo. Esas son las técnicas. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en el proceso de abstención de las cerámicas? Los instrumentos más importantes son las espátulas y las gradinas. Si quieres te las puedo mostrar. Estas son las gradinas. Con ellas podemos sustraer la materia, porque tiene un alambrito. Las gradinas vienen de diferentes formas en las esquinas para tallar, para hacer pues el trabajo que uno necesite hacer en las piezas. Y estas son las espátulas, son espátulas en madera, que son hechas también en diferentes maderas duras, y son con diferentes formas en la punta, para poderle dar el acabado y entrar en zonas donde de pronto no se pueda. Entonces, como tiene diferentes formas, puede uno trabajarla. Existen también las ceguetas, que son muy importantes para dejar las cosas bien pulidas, para quitarle la arcilla que ya digamos que no sirve. La vamos puliendo con la cegueta. Están las espátulas de torno, también cuando estamos haciendo torno. Está la barbotina, que es la misma arcilla
para para pegar las piezas que yo necesite pegarle a la cerámica, las espumitas para amortiguar ahí cuando uno está trabajando, el rodillo para hacer las placas en cerámica, para hacer la placa, el metro, las tornetas, que son esas, quita esos, la torneta, está ahí, la torneta, estas son las tornetas, entonces uno aquí en la torneta pone el trabajo y ahí lo va haciendo. Aquí pone el trabajo y ahí lo va mirando, le va dando vuelta, lo va trabajando. Y están los hornos también, las tablas y está el torno. Están las tablas, los hornos eléctricos, los hornos a gas. Eso es lo que más que todo son las herramientas que se utilizan. ¿Qué otra pregunta ¿Usted cree que el pueblo colombiano se interesa por el arte de la cerámica? Pues la verdad, pues no hay mucho interés, cada vez el interés es menos, primero por las importaciones que hacen de cerámicas de otros lados, que son más baratas, porque la gente se cansa pues de ver lo nuestro, porque para apreciarlo pues tiene que haber más cultura y realmente hay mucha escasez de cultura, entonces cada vez las artesanías y los centros artesanales se están acabando y los que existen pues viven de una artesanía muy popular, muy pobre, donde no pueden trabajar con buenos materiales, porque si tú trabajas con buenos materiales la pieza se vuelve costosa y ahí sí que menos la compran. Entonces para mí hay muy poco interés, la verdad, en el trabajo artesanal y artístico. ¿Cómo comercializa usted los productos de su empresa artesanal? Pues la verdad yo trabajaba digamos que los llevaba a los almacenes, los dejaba en consignación, pero desde hace muchos años para acá ya dejé de hacer eso porque a mí me toca comprar todo en efectivo y dejar las cosas fiadas y eso ya no es negocio porque uno necesita el dinero de una vez para seguir produciendo. Entonces hago mis cosas así para los clientes que ya me conocen, del resto hago trabajos ya más personalizados. Ya pues la artesanía como tal la he ido dejando un poco. ¿Cree usted importante mantener y difundir el conocimiento artesanal en las instituciones educativas y fuera de ellas? Pues sí, sería importante si el sitio educativo donde la gente va pues sea especializado para eso, o que si quieren, porque si no, pues la gente no le va a tomar interés. Tiene que ser una persona que quiera ser diseñador, artista o artesano para poderle aplicar a esa demanda. Si no, pues habría muy poco interés en aprenderla si no estás realmente compenetrado con lo que quieres. ¿Cree usted que la artesanía popular colombiana es plenamente reconocida en el país? Pues digamos que para algunos sectores, no todo el mundo sabe qué pieza es de Ráquira, o qué pieza es de La Chamba, o qué pieza es de Carmen de Viboral, o qué pieza es de Pitalito Huila, que digamos son los centros artesanales que quedan hoy en día, los poquitos que quedan, que ya se han ido acabando. Entonces no todo el mundo conoce de las artesanías, sino ya pues, tiene que ser porque digamos está ahí en el medio, o de pronto porque sabe que esas ollitas negras son de La Chamba, pero no sabe nada más, pero pues no hay realmente un conocimiento así sobre las artesanías, no. Eso es lo que yo siento, ¿no? ¿Cree usted que la artesanía popular colombiana es reconocida y valorada en el exterior? Bueno, ahí cuando hablas de artesanía popular,
Hay dos tipos de artesanía. Hay la artesanía tradicional, que es la que es reconocida en el mundo, y hay la artesanía popular, que es la que es reconocida en Bogotá o en los centros donde se hace. Porque la artesanía popular es muy distinto a la artesanía tradicional. La artesanía tradicional es lo de la chamba, lo de Carmen de Iboral, lo de Ráquira, lo de las chivas de Pitalito, pero la artesanía popular es una artesanía que se hace en las ciudades y es una artesanía muy barata y, como se dice, muy popular. Las artesanías tradicionales sí son conocidas en el exterior. De hecho, la gente que vive en el exterior y que viene a Colombia y todo, valoran más y compran más esa artesanía que la misma gente en Colombia. O sea que sí está posicionada en el mundo nuestra artesanía de Ráquira, de la chamba, la artesanía indígena, todo eso sí es más valorado por los extranjeros y es más conocida. ¿En qué lugares comercializa usted sus productos artesanales? Como te digo, ya casi no los llevo a almacenes, pero cuando lo hacía, los llevaba a almacenes de cadena, en algunos casos, en otros almacenes que venden artesanía esotérica, porque pues yo hacía portavelas, hacía pebeteros y cosas así, entonces las llevaba a estos almacenes. De resto, como te digo, mi trabajo consiste más en trabajos hechos más personalizados para diseño industrial y alguna que otra artesanía que hago también. ¿En qué lugares de Colombia se mantiene el trabajo artesanal? Como te dije, en la Chamba, Tolima, se sigue trabajando la artesanía de la chamba. En Pitalito, Huila, las chivas de Cecilia. En Ráquira pues se hacen todavía los caballitos de Ráquira, los marranitos. Se hace en Carmen de Iboral, que es en Antioquia, se hace cerámica en bajo esmalte, que son vajillas muy económicas, bonitas, donde hay una gran cantidad de personas dedicadas, aunque ya no tanto, ahí quedan muy pocas familias dedicadas al proceso de las vajillas en bajo esmalte. Y los artesanos de la selva, ¿no? De la selva amazónica y del Putumayo y todo, que siguen haciendo su artesanía tradicional indígena, que pues es conocido pero no tanto, pero ellos siguen trabajando lo que son en la Amazonía y parte de los llanos, y donde hay centros o reservas indígenas, es donde se sigue trabajando la artesanía. Muchas gracias, profesor, Con mucho gusto. por darme a su tiempo y su colaboración. Con mucho gusto. Por aquí te espero cuando quieras hacer más cerámica y tengas esas preguntas así tan bellas sobre el arte de la cerámica.